Hoy tenemos el especial volumen 14 de PlayStation 4. Creo que son 70 y pico títulos que nos quedaban hoy de juegos sencillos, y luego nos quedaría quizá un especial de ediciones un poquito más tochas, más gorditas. Y no las medianitas que ya mostramos uno de PlayAsia y tal, sino unas más grandecitas con cajas de Neo Geo, tipo de Limited Run y etc. Esa lo haremos quizá la semana que viene o la otra. Pero hoy ya haremos el último de cajas sencillas de PlayStation 4, que ya tocaba. El especial 14 directos sobre lo mismo. Ya estaríais hasta las narices, ¿no? Dice que Odrono, qué tortura jugar con el Ishini. ¿Tú juegas con el Ishini, Odrono? Pero si está hecho una crack, ¿no? Y vamos a ver cómo funciona aquí la pantallita. Me la ha preparado Eva, la guapa de Eva, que se la ha currado mientras yo estaba en la ducha. A ver, webcam, a ver, mira, perfecto, la ha dejado perfecto, ¿qué os parece? Esto ha sido Eva, ha sido Eva, no me voy a ponerme yo los méritos que no lo he hecho yo, lo ha preparado Eva. Aquí tengo la lista preparada, y vamos a empezar, cuando me digáis, empezamos ya. Vamos a empezar por un juego, de hecho, hoy hay bastante jueguecito de ediciones, por ejemplo, de PlayAsia, sobre todo Retard Games, que no se suelen ver en tiendas retail. A ver qué os parecen. Hay juegos que están mejor, otros que están peor. Pero bueno, juegos un poquito de todo tipo. Hola, Algo Puro, muy buenas. Vamos con el primero. El primero nos recuerda mucho a un Punch Out. Ya sabéis, el juego de boxeo de Nintendo. Y no deja ser este Pato Box. Me voy a quitar... No sé, tengo un poquito el blur. A ver cómo quitábamos el blur. Vale, así ya no lo veis borroso, Este juego, que venía con sobrecubierta, es el Pato Box, que no está nada mal. También lo sacó, me parece, si no recuerdo mal, la gente de PlayAsia en Switch. Y es un juego tipo Punch Out del Pato, que está bastante bien dentro de lo que veis, un poquito blanco y negro, y no estaba mal este juego. Dice, muy alta la música, perfecto, mira, eso es lo que siempre nos recordamos. No es que sea alta, Naveche, el problema que tenemos con el OBS, cuando conectamos una tercera cámara, se nos sube el audio una barbaridad. Gracias por recordarlo, que lo bajamos un pelín, y si no os vais a volver locos. A ver qué tal ahora la música. A ver qué tal la música ahora, ¿bien? El que veis ahora es el Dogurai. El Dogurai es un juego que los desarrolladores intentaron que se asemejara a un juego de Game Boy, y es un juego de plataformas de este perro ninja. Este juego son de aquellas ediciones que tiraba Retard Games de 900 y pico unidades a muy poquito dinero, a 20 euritos, a 19,99. Este no está nada mal para ser un juego de tipo Game Boy. No está nada mal. El Dogurai de Cubite Studio. Y bueno, del Ghost Recon, los de Tom Clancy, no tengo casi ninguno. Sí, creo que solo tengo este. Quería tener uno, y creo que la campaña no estaba nada mal, el Wildlands. Además sale muy baratito en su momento. Muy jugado, sí, me parece que desde hace bastante que no hay una nueva entrega. Esto me parece que los liquidó FNAC a 9 euritos, una cosita así. Los Ghost Recon, bastante jugados. El motor gráfico de Assassin's Creed. Lo jugué bastante en Play 3. Y en Play 4 creo que el único que tengo es este, si no me equivoco.
Tú jugaste mucho al Rainbow Six Siege, la leche. Eran buenos juegos, en Play 3 estaban muy bien. Estaban bastante bien. Pero quiero recordar, si no me equivoco, que en el último Tom Clancy, el juego como servicio, tuvieron mucha bajada en ventas y Ubisoft se ha pensado bastante en sacar otro juego. De hecho, han pospuesto la salida del siguiente. Hola, de Vittorio. Porque llegó un momento que sacaban uno cada 2 años también, como los Assassin's Creed. Bueno, y como todo lo de Ubisoft, totalmente en español, la contraportada. Sí, los Assassin. A ver, estamos hablando de, claro, son juegos muy masivos, mucho contenido, con mecánicas muy parecidas. Si sacas uno tan reciente del otro, la gente acaba un poquito extasiada, lo entiendo. Al estar extasiada la gente con el mismo tipo de juego en tan poquito tiempo, pues mucha gente se cae del barco. Como los Far Cry y similares. Son muy buenos juegos, a ver, que eso no quita que son muy buenos juegos. Pero hay muchísimo que jugar y la gente diversifica un poquito. Y de salida son juegos AAA de 60-70 eurazos. Y sabiendo cómo la gasta Ubi, pues la gran mayoría se espera que bajen a 20 euritos, 15-20 euritos. Puedes poner la carátula. La carátula sí, aquí la tenéis. Esta es el Tom Clancy Ghost Recon Wildlands. Esta es, Odruno. Si veis que hay alguna cosa que falla, ya sabéis, me pegáis un toque. Este juego, lo bueno que tiene lo de Ubisoft es que la mayoría de sus juegos y sus tiradas, que si uno espera lo suficiente lo puede comprar a precio de bolsa de patatas, tranquilamente. Incluso a 9,95 he llegado a comprar muchas cosas de Ubisoft, Assassin's Creed que he comprado en los Carrefour, a 10 euritos. Sí, Alishini, son buenos juegos los Tom Clancy. De hecho creo que este estaba muy bien, el Wildlands lo ponían como uno de los mejores de la franquicia. Lo que pasa es que ya el juego tiene por lo menos 6-8 años, tranquilamente. Este es del 2018. Estamos en el 2024. 2018, 2024, 6 añitos tiene ya. Una tontería. Hola, retrotraficante, muy buenas. Si ves, este los cuentas a 10 euritos en el campo. La mayoría de los títulos de Ubi se llegan a liquidar a 10, 12, 14 euros. En los Carrefour, al campo y similares. Incluso el Corte Inglés, yo he llegado a comprar juegos a 10 euritos de Ubi. Ahora, si lo queréis jugar de salida es otra cosa. Y bueno, un juego de Sony. Este sí que no, tengo que reconocer que aún no he jugado lo que sería el spin-off del Uncharted 4, que lo sacaron por separado, este Uncharted Legado Perdido, que no lo ponía nada mal, pero que lo tengo aquí pendiente. Cuando Sony, por ejemplo, estos spin-off le daban muchísimo amor y te lo sacaban como juego individual o separado, a buen precio. Este Legado Perdido, es que estas dos mujeres se hacían protagonistas de la saga de Uncharted. ¿Sí? ¿Trabajas para una ladrona? Ya puedo sacar. Dice Naveche, descarga 7,90 o menos si lo pillas en el Humble Bundle. A ver, se devalúa muy rápido Ubi, y la culpa la tiene Ubisoft. La culpa la tiene Ubisoft de que baja demasiado rápido el precio. De hecho, algunos juegos de Assassin a los 2 meses están rebajados a la mitad, menos de la mitad. Parece que se hacen
flaco favor a su propia franquicia. DLC a precio de juego, sí. A ver, el juego creo que eran 12-13 horas, ¿no? Si no me acuerdo, que comentaban que eran 12-13 horas. Bueno, el precio de salida creo que fueron 40. No era precio completo de este juego. Luego sí que luego se puso un precio más bueno. Bajó bastante más. Pero sí que es verdad que este juego yo no lo suelo ver en tiendas tipo Zex y tipo segunda mano. Se ve el Uncharted 4 por todos sitios, ese sí. Pero este Legado Perdido lo veo poquito. Lo veo poquito. ¿Que no has jugado ninguno Uncharted? Pues está muy bien, a veces. Sobre todo los de Play 3. A mí me encantó, me dejó muy loco el 2. El 2 me gustó muchísimo. El 3 me gustó, no tanto. Y el primero es bastante más sencillote. Sí, el primero es más sencillote. Pero el segundo me encantó. Me gustó muchísimo el segundo de Play 3. Bueno, y aquí tenemos una franquicia que ya hemos enseñado casi todos. Y nos faltaba el Like a Dragon, el Ishin. Bueno, esto es una alegría que la gente de Sega se acordara de hacer este remake del juego que sacó ya de este spin-off en la época Edo, Japón, del saga de los Yakuza, y que llegó por aquí, ya sabéis, subtitulado al castellano. Y además esta edición, como casi todos los Yakuza, para España, es decir, contraportada y portada. Y esto es de los que me queda pendientes. Este y el último que yo. Los he jugado todos, excepto los dos últimos. Es una gozada. Sega con el equipo que hace los Yakuza tienen una flor en el culo directamente. Van como tiros. Lo hacen todo bien. Dice Drono, en Japón solo en PSP salió. Creo que también sacaron una versión de PlayStation 3, o Drono. Creo que también sacaron versión de PlayStation 3. PSP seguro, lo que pasa es que la versión de PSP tuvo mucho seguimiento. Es una locura, además se mezcla muy bien la seriedad, las muertes, y luego te meten bizarradas totalmente humor surrealista, que te quedas todo loco, con los Yakuza. Death's Gambit. Este juego no está nada mal. De hecho, no es la mejor versión porque es la menos completa. Porque este juego salió hace ya por lo menos... no tengo aquí. No, por lo menos 4 años. O 5. Este juego de Death's Gambit es un Metroidvania pixel muy guapo, muy chulo. Bastante difícil. Es más completa la versión que llegó a posteriori y a cabo de los 2 años. Hace un par de años que llegó. En Switch, que viene con todas las expansiones en el cartuchito. Esa versión es más completa. Pero hay gente que no se acuerda que también salió en PlayStation 4 y está pero que muy bien este Death's Gambit. Y esta edición... España-Italia. España-Italia. Está muy guapo este Death's Gambit. Pero prepararos a morir, ya os lo digo, está durillo el juego. Dice Retrovicio que es un tapado. Sí, está muy guapo el Death's Gambit, muy chulo. Pasó sin pena de gloria la versión de PlayStation 4 y después la versión de Switch ya era un poquito más conocido, creo que vendería un poquito más. Sí, el de Play 4 está muy barato y seguramente que vendió menos, pero aún así está más barato. Muy recomendable, la verdad. ¿Me gustan los Metroidvania? Eso sí, con un poquito de reto y tiene bastante curva de dificultad un poquito alta, pero está muy bien. Y aquí es un juego que no está mal. Es un juego que de esa tirada de 1000 unidades que sacaba Retard Games a 20 euritos. Es un plataformas un poco... A ver qué os parece. A ver, los gráficos parecen un poquito flash, pero el juego tiene buena pinta. Y este pues son de esas ofertas que comprábamos en Retard Games a 10 euritos cuando llegaba la época de rebajas, que ya conocéis más de alguno.
que las han rebajado 10-12 euritos. Y en esa época sí que cayó. Es un plataformas de acción. Este Adventures of Chris. La contraportada. Aquí todavía la gente de Retar en muchas de sus ediciones no ponían en español el contraportada. Pero ahora vamos por uno que sí que está muy bien. Ya sea en PlayStation 4 o Switch, el Yoku's Line Express, este juego de Team 17, este Metroidvania con esa mezcla de pinball tan chulo. No deja ser esta hormiguita, o este escarabajo pelotero, más bien, que hace la pelotita. Y que tenemos que avanzar con la pelotita tipo pinball. Y es un Metroidvania. Esto es un juegazo. Y la pena es que está bastante, yo diría, denostado e infravalorado. Pero es muy guapo este juego. Y esta edición de 17, totalmente edición española, contraportada. Y está muy guapo. Si os gustan los pinball y los Metroidvania, lo tenéis 2 en 1. Del 2018, otros 6 años que he pasado de cuando salió este juego. Y de este nos vamos a un táctico. Este Mutant War Zero. Este está muy bien y sobre todo mejora bastante la edición de Switch. Porque también salió en Switch. La verdad es que la edición de Switch va bastante mal. Tiene muchos problemas de rendimiento. Si buscáis la mejor... A ver, está muy guapo jugarlo en portátil. Este juego que es un táctico, en el cual llevamos estos furros, estos animales. Y está muy chulo. Pero ya os digo, la versión de Switch, aunque también la tenéis, rinde bastante mal. Tiene un problemas de rendimiento bastante gordos. Y esta edición, totalmente edición española. Dice Odrono que le recordaba al Okoroco. Dice Nadie que va bastante bien el Yoku. Sí, el Yoku está muy chulo. Y Videogen dice, el juego es bueno, pero crashea de 1000 maneras. ¿Cuál? ¿Este o el anterior? ¿Te refieres? Supongo que te refieres a este, ¿no? Dice Alexina original. Dice, no sé cómo es posible que un juego de un mal portado. Sí, por desgracia es un mal endémico lo de la Switch. Con juegos, con port de juegos. En fin. Dice, cualquier día le hace un directo el señor del sombrero, Mutant. Está carete este juego, el Mutant. Si intenté streamearlo hace un mes y a los 30 minutos se me quedó glitchado. Bueno, en PlayStation o en Switch. En PlayStation 4 más que en Switch. Bueno, el que veis es el Super Bomberman R. Este juego que en principio salió de manera exclusiva para Switch, pero al poquito tiempo también salió en PlayStation 4. Y bueno, aquí lo veis, es típico Bomberman, que están bastante guapos. Recordamos un poquito la esencia de Bomberman. Y que, como podéis ver, la contraportada es en español. Hola Naranjita, muy buenas. Ya se nos echaba de menos. Y ya vosotros y vosotras. Bueno, ya volvemos otra vez a la carga. ¿Tienes canal Videogenes de Twitch o de YouTube? Ya, ¿qué pasa, guapetón? ¿Qué me ha dicho un pajarito que estás tramando? Ya. ¿Qué estás tramando, Jack?
Bueno, ahora vamos a uno más raro. Este para los coleccionistas de Play 4, supongo que igual lo buscan más. Este Marvel's, el Epic Collection Volumen 1, sobre todo la edición española, que está bastante desaparecida. Me costó un horror encontrar este pinball. Mira que me gustan mucho los pinballs, pero encontrarlo me costó muchísimo. De la gente de Zen Studios, un montón de mesas de Marvel. Y esa pegata del precio, mira, el precio que me lo vendieron. Y fue una compra en eBay. En eBay no, en Amazon. En Amazon. Fue una compra en Amazon, una tienda externa, pero enviaba Amazon Prime. Y me lo mandaban así. Pero era lo único que había y me lo tuve que comer con patatas. Es lo que había. Es que está de tal manera metida en el de este que sí, lo podría quitar, pero me da hasta miedo. Vale. Aquí tenéis el Shadow Warrior, el 3 de esta franquicia. El shooters en primera persona. Muy loca, muy sangrienta. Esta tercera parte está muy bien. El Robito dice que es de los mejores pinballs para PlayStation 4 junto a los Gold 10. Coincido. Dice ya que no tiene que ver con videojuegos. Sí, algo me ha dicho Eva. Algo me ha dicho Eva. Guapo, ya me dirás, te me contarás. Sí, este es loco y sangriento, Drono. Este es muy loco y muy sangriento. Pero mucho. Bueno, ya lo veis, ¿no? Tenéis la segunda parte que yo no tengo. Creo que no tengo. No, creo que no lo tengo. Que también se distribuyó. Pero como podéis ver, esto es sangre por botones. Muy sangriento y muy loco. No, no multi, tiene campaña, Drono. Tiene campaña. Tiene campañita. Edición totalmente en español, me parece. Otra portada. Y ¿veis? Un jugador. Es campaña. Es un juego de una campaña, como los de antaño, como tiene que ser. Acalesia. Otro jueguecito, en este caso de Retard Games. Este juego Pixel, de aventura, plataformas, acción. Bastante chulo. La pena es que no llegó a Switch. Era de los de 19,95. Está bien valorado en el iShop, pero no llegó a Switch, solamente a Play 4. ¿Veis? En este caso ya empezaba aquí Retard Games a meter el español en contraportada. Dice ya que el primer Shadow Warrior fue el primer FPS que acabé sin hacer trampas. Sí, Retrovicio, es un pelín más cutrecillo, pero está bastante bien, pasa que a mí me hubiera gustado más este juego en Switch. Por tipo de juego, por gráficos y tal, me hubiera gustado más en Switch. Pero bueno, nos tuvimos que conformar en la Play 4. A ver, el Gumbrella ya son palabras mayores, Retro. Eso es un run and gun muy, muy bestia. Esto es más bien un plataformas de acción, sus puzzles y sus cositas. Dice, pues me gustan los gráficos. Lichini, a mí también, que yo soy más de Pixel. Bueno, vamos con uno de la trilogía de los juegos de Vic. Este Jaws Dinner, estos juegos narrativos, horror psicológico, terror. El cual estaba hay varios más. Creo que estaba el Nightfall y el Pune Drive, estos juegos de la distribuidora Vic, que muchos de ellos son muy caros. Llegaron a distribuirse los tres juntos. Y esta edición, como ves, esta edición en multi 4. Este es uno de ellos. Ahora, como juegos jugables, no lo recomiendo si queréis un buen juego de terror. Un buen juego de terror no sería este el caso. Ni este ni los otros dos. Pero han cogido esa aureola de nicho. Y hay alguno que va por las 3 cifras, subiendo. Dicen a veces si es para ir a Turquía, apunta. No sé qué le pasa a Turquía de los pelos, ¿no?
Dice, ese juego llega a costar 80 pavos y ahora ha bajado bastante. Sí, no sé qué le ha dado con esta franquicia, siendo juegos bastante pobres. Bueno, este sí que es otra cosa. Este es uno de los que más adoro. De hecho, de mi época de PlayStation 2 me lo compró Eva. Y el Green Grimoire, el Outsmark, este juego que es no deja ser el remaster que salió para PlayStation 2. Y no deja ser un dungeon crawler de la gente de Vanillaware que Nis nos ha editado. Tienes que defender tu escuela de magia, implementar tus angelitos, bueno, es decir, tus peones que tienes que ir defendiendo la torre para que no te suban y te amenacen a la escuela. Es muy chulo, es muy chulo. Ya os digo, salió en PlayStation 2. En PlayStation 2 me acuerdo que le pusieron notas de 5 y de 6 y algunos de 4 en aquella época. Unos análisis que daban pena verlos y escucharlos. Y que ahora resulta que los análisis de ahora lo ponen de 8, 8,5, 9. Siendo el mismo juego. Simplemente no han hecho más que darle un pequeño lavado de imagen de color para las nuevas plataformas, para que no se note el cambio a la HD. Así que, ¿cómo lo coméis? Esta es la edición que se ha distribuido aquí en España, Portugal, España, distribuida por Namco en España. Dice otro vicio, ese juego llegó a costar, y a lo de antes, ¿no? Y Adorno dice, qué portada más guapa. Una portada muy chula, Adorno. Bueno, como casi todo lo de Vanillaware. Bueno, aquí tenéis un juego, el Finball, que, bueno, parece mejor de lo que es. De hecho, lo jugamos, creo que no sé si lo bajó Eva en digital, en Switch. Y lo jugué en Switch y no me gustó nada. No me gustó nada. El Finball es bastante pobre. Lo tengo que decir, muy pobre. El tema jugable me perdía muchísimo. Aunque como podéis ver, el gameplay se ve guapo. De Finball. Aquí tenemos la mitología noruega, trolls y combates, pero poquito me llevo un chasco con el juego. Juego muy económico, eso sí. En Finball no, es bonito, pero nada más, sí. Aparenta más de lo que es en sí el juego. El juego luego a nivel jugable bastante pobre. Y aquí tenéis el Heart and Slash. Este juego de Badland, que está bastante bien. De hecho, viene... Vamos a abrirlo, ¿no? Si recuerdo, por si os da. Creo que venía incluso con bandas sonoras, puede ser. Y es un juego de los primeros... sí, aquí tenemos la banda sonora, como tiene que ser, la banda sonora, ¿veis? Y el manualcito, que se agradece un montón. Y este juego no deja de ser un hack and slash con un roboto. Y está bastante chulo el juego. De hecho, este juego bajó, se vendió nuevo en Game a 7 euros. 6,99 hace unos años. Distribuida, os digo, por Badland, la antigua distribuidora española que se fue al carajo. Y que ahora es bastante difícil de ver y sobre todo completito. Este Heart and Slash. Como podéis ver, completamente en español. Bueno, este sí que es muy bonito y además es muy chulo. Y este, lo raro es que no ha salido en Switch. Está Unbound, Worlds Apart, este juego. ¿Veis ese juego? Unbound, Worlds Apart. Es un juego, además edición totalmente en español, que además salió, como podéis ver, a 20 euritos. Y lo raro, ha tenido una distribución muy pequeñita, pero es un juego muy chulo y que lamentablemente no ha llegado a Switch. Solo digital. Creo que salió un código en una box o algo así. Solo digital, sí, Eva. Tuvimos que comprar la edición de Play 4
A pesar de que estaba Switch en su apogeo, y este juego no sale en Switch. Si os gustan las plataformas de retos de acción, está muy guapo, muy barato. O era muy barato. Este Unbound. Sí, no, si Biodégenes, si en digital está. El juego en digital está, lo que no ha salido para Nintendo Switch en físico. Ese es el tema, Biodégenes. Ese es el tema. Que no entiendo por qué. No entiendo por qué. Y ahora tenemos aquí un jueguecito, también de la gente de Retard Games. Este juego de aventura está bastante bien valorado. Es un juego muy cute, como diría Eva. Este Journey of the Broken Circle. Y puzzles. También de la tirada, de las tiradas de 20 euritos, 900 unidades de la gente de Retard Games. Dice, porque no le verían con viabilidad económica sacarlo físico hasta que lo pille el... No lo sé, Biodégenes. De hecho, han sacado juegos bastante más... Voy a decir, purria. Y este tiene bastante más calidad de que muchos han sacado, así que no lo sé. No sé por qué ha salido. Dice el traficante que todo lo que empieza con Journeys, ven, sí. Un poquito al gris. Sí, también tiene cositas al gris, Y era un juego... Este sí que es un juego limitado. De la gente de Strille, este Pancapu. Bueno, le tengo puesto aquí la... En vez, no veis la portada porque tengo puesto aquí la postalcita que nos regalaban a la gente de Strille. Y este Pancapu era de 1000 unidades, creo, 1500. Este es el 587. Cuando de los primeros juegos que distribuyó Strille Limited en su momento. Pancapu. De hecho, este Pancapu, no sé si acordáis de aquella editora que lo iba a sacar en Switch. Y que creo que Colgadito me comentó que él había puesto pasta y alguien más. Y aquella se fue con la pasta. Aquella editora se cogió. Era todo falso. Ni había con este y varios juegos más. Hace mucho tiempo, sí, era todo fake. Era falso. Se les cogió rápidamente. Porque nada más que hicieron los anuncios al poco tiempo, gente de los equipos de desarrollo que habían hecho el Pancapu y varios juegos más que anunciaron, dijeron que no habían llegado a ningún acuerdo con esa editora, que no podía ser. Entonces la gente les denunció y tal y salieron por patas. Así que, en fin, cosas de la vida. Hola, Sesma, ¿qué pasa? Y ahora uno que primero salió en Mega Drive, este Demons of Asteborg, que llegó aquí a Game de manera exclusiva, lo han distribuido ellos. Este Demons of Asteborg, que Limited Run lo distribuyó en Switch también. Que la página de Pixel Heart, que son los distribuidores de este juego de Neofit, que son franceses, hay un pack con este y el Demons y el Aste Bros, que es otro juego de ellos, en un pack en Switch si lo queréis. Y este es un juego Metroidvania muy chulo. Y ya os digo que primero lo sacaron en Mega Drive. Dice Jack, Strelly envía cosas, enviaba muchas. Esperemos que siga enviando, Jack. Pues si no lo tenemos negra. Dice Orono que lo tenéis para Mega Drive. Pues cosa buena, Orsbar dice, se puede conseguir por Amazon también el Asteborg. Bueno, en principio era exclusiva de Game. Lo que creo que luego Amazon la ha comprado al retailer francés directamente. Así son los de Pixel Heart. Que venden a todo Cristo.
Dice Jack Pro. Ah, y también ha salido Nevercade, también. Jack Pro tiene razón, también ha salido Nevercade. Bueno, el otro juego de ese triunvirato de Vic, el del George Dinner, aquí sale el de Nightfall. Otro juego que ahora no sé cuánto estará, que está la edición multi-4, ya os digo, juego de horror, terror. Quizá el mejor juego de los tres sería el de Pinview Drive. De Pinview, quizá sería el mejor. Que creo ya lo soñamos hace un par de directos, aquel. Y este... a ver, el Joe's Dinner es el peor, ya os digo. El Joe's Dinner es un auténtico portento de malo. Y este... Bueno. A ver, flojillo. Flojillo como todos los tres que estamos hablando, pero que es carete. Dice Donono, la segunda parte también es tremenda, sí. Y otro dice 700 pavos o más. Este sí. Ahí andará, que yo no lo entiendo. No los pagaría ni harto vino. En fin, yo eso no lo pagaría ni harto vino por este juego. Porque, a ver, miedo al Ishini, lo único que te puede hacer es reírte. ¿Cómo os diría yo? Es un juego que quieres de horror psicológico, pero que no es un juego de terror per se. A ver, siempre está el tema de que hay miedo, que no hay miedo, pero no son juegos terroríficos. Poco más. Y como juego de los tres, yo quizás recomendaría el de Pinview Drive, que quizás sería el mejor de los tres. Pero vamos, que sea el mejor de los tres no significa que tampoco sea bueno. Bueno, el Collection 1 de Metal Gear Solid. Esto fue un caso curioso, porque en principio salió la versión de Switch, ya sabéis, en Codinabox, y la versión de PlayStation 5. Y no salió para Play 4. Y dije, bueno, pues nos quedamos sin él, porque si sale en Codinabox en Switch no lo queremos. Me hubiera hecho gracia, sobre todo para Eva, que no conocía la saga, y tenerlo en Switch. Pero al cabo de 6 meses, casi 5 o 6 meses, Meridian anuncia que lo van a destruir en Play 4. Toda una locura. Y así fue, lo destruyeron también en PlayStation 4. Esta edición, que es italiana española. Por detención, sí, video en general, por decir algo. Dice Maite, hola, te pongo en lurk en el coche de fondo. Gracias guapa, vete. Dice, lo pillé en Game solo por la caja de regalos. Es que esto en Switch no, yo creo que no, a ver, no. De hecho los posts están en Switch. Van bien en Switch, el problema no es ese, el problema es que no lo han metido en un cartuchito, como tienen que haberlo hecho. Han hecho un Codinabox, como una casa, no se han gastado la pasta como tiene que ser. Por ejemplo, voy a poneros un ejemplo. Hoy acaba de salir un juego que los que tengáis Switch y os guste la aviación, os gusten los simuladores entre comillas más arcades de la simulación, que es el Ace Combat 7, el Land Now Skies, ha salido para Switch hoy en cartucho, todo con todo su contenido extra que ha salido durante estos años en PlayStation 4, y ha salido para Switch, la edición Deluxe, y el port es muy bueno en Switch. Eso es como se tienen que hacer las cosas. Hoy ha salido, hoy. De hecho, Eva ha venido del FNAC y lo ha traído. Y hemos estado viendo análisis y reviews y lo ponen muy bien. Y viene todo el contenido del Ace Combat en el cartucho, con todas las expansiones de estos años de Play 4. Y el port es muy decente, muy bueno. Así que para que veáis, si las cosas se quieren hacer bien, se hacen bien. Lo que hay que hacer es gastarse el dinero, ganar menos dinero. Porque claro, esto va en función de las gigas del cartucho, y me parece que los royalties que pide Nintendo por cada cartucho de tantas gigas es una parte, ¿no? Pero por ejemplo, hay editoras como Namco Bandai y hay alguna otra como Koei en Asia. Por ejemplo, Koei en Asia te está editando todo lo de Koei, todo en cartucho. Los 3 ateliers, trilogías de ateliers, te las mete todo en cartucho, que son cartuchos de 64 gigas. Aquí te meten como mucho el de 12 gigas, y como exceda ya te lo hacen Codinabox. Es un veneno que hay metido en el cuerpo. El de Switch, el máximo son 64 gigas, otro no. El problema es que están los de 12 y 13. Es lo que quieren utilizar. Ya más no quieren meterse al pastel. Como por ejemplo The Witcher y compañía son los que utilizan las 60 y pico gigas. Aquí en Europa
muy pocas compañías, Namco es una, cuando hace la primera tirada de sus juegos, mete cartuchos potentes. Meten todo el contenido, hacen las ediciones deluxe con todo el contenido extra de sus juegos y te lo meten. Por ejemplo, ahora va a salir el One Piece, el último que salió, el RPG para Play 4, sale este mes que entra para Switch y vendrá todo el contenido de lo que salió en Play 4 de compra de pago. Te lo van a meter todo en el cartuchito, siendo buen port. Pero eso sí, a cabo de un tiempo, a cabo de un año, lo retiran todo y te sacan el Codinabox. Pero bueno, es lo que hay. Es el mal endémico. Es decir, que cuando se quiere hacer las cosas bien, se pueden hacer. Predator. Aquí un nuevo Predator, el Hunting Grounds. Este juego que nos podemos meter en el cazador o la presa. Podemos ser un marine o ser el Predator. Y que no está mal, es un juego que además no salió muy... ¿Veis? Salió a medio precio. Juego además propiedad de Sony, la franquicia. En este caso Predator. ¡Hombre, Jack! ¡Madre mía! Ha regalado una suscripción a Videógenes. ¡Qué grande, guapetón! Madre mía, te has regalado una Videógenes, enhorabuena. Gracias, Jack, gracias, guapetón. Copa simétrico, creo que sí. Lo que pasa es que creo que tenía campaña también, Naveche, si no me equivoco. Es asimétrico multijugador y creo que tenía algo de campaña. Lo que pasa es que yo soy, en este caso, un fan de Predator desde que el Chuache nos hizo la película. Me encanta Predator y esto y Posesión Infernal, aunque sean asimétricos, hay que comprarlos. Lo siento, pero es que me dan en la patata. Soy muy de los 80. Dice otro, no, dice, es que hay tanta cantidad que se hace difícil meterle mano a todo. No, hombre, es imposible. Es imposible. Ahora mismo meter mano a todo o realmente tienes el poder adquisitivo. Ya no eso. Ya tener poder adquisitivo, se te pasan cosas. Dice Diogenes, desde el primer Alien vs Predator de PC que no veo nada bueno de Predator. Bueno, ya no en videojuegos, ya veis que lo que sería la franquicia está muerta en el cine también, se la han ido cargando. El juego, las películas en sí, cada vez que sacan una, a peor. Dicen a ver si que es más de Alien. El Concrete Jungle, sí, el de PlayStation 2. Es bastante raro, el Concrete Jungle, Videógenes. Es raro encontrar la versión española. De hecho, me costó mucho encontrarla en su momento. El Concrete Jungle es un juego que, a pesar que tenía la franquicia de Predator, encontrarlo para España, ese juego en PlayStation 2, fue difícil encontrarlo en su momento, hace años, hace 4 o 5 años ya. Bueno, ahora vamos por uno. El Puyo Puyo Tetris. Tengo que reconocer que a este le jugué mucho. Este le he jugado mucho. Incluso tengo que reconocer que un día se pasó por aquí mi madre, a la que quiero un montón, porque le gusta mucho los juegos de Tetris o los juegos de los Puzzle Bobble, y se pegó un vicio aquí en casa con este juego. Lo disfrutó un montón. Puyo Puyo Tetris, el cual ya sabéis que mezcla los Puyo Puyo con Tetris, una especie de crossover. De hecho, que salió también la segunda parte de estos Puyo Puyo. Dice Biodegenes, y eso que los lores de los Yauzjas y todas las tribus que tienen dan para una muy buena serie de películas. Bueno, podían, con dinero y con un buen guión, pueden hacer lo que quieran, pero es que primero, no sé si es que no tienen dinero, o no sé si es que no tienen luces lo que tienen los derechos de Predator, la verdad.
Porque se han cargado, lo han manoseado todo. Y ahora vamos por un, quizá considerado uno de los mejores juegos de cartas roguelike de los últimos tiempos, Slay Spire, esta edición española de Humble Bundle, que ya sabéis que en Switch está carísimo este juego, edición española. Y bueno, ya sabéis, tienes que generarte el mazo y ir subiendo en la torre hacia arriba. Partidas cortas y muy chulo, es muy viciante este juego. Dicen, a ver, si no tienen luces, lo reducen a lo de siempre, película de acción con monstruo conocido y nada más. Ya. No sé quién está al mando de esas franquicias, pero realmente es un despropósito. Un despropósito. Con el potencial que tenía ese Predator. Bueno, ya sabéis que el próximo año será la secuela de Slay Spire 2. En enero-febrero del 2025, en principio es cuando tienen fechado la salida de la segunda parte de este juego. Ya, Navecha, casi todo el mundo que se mete dice que es droga, es muy viciante. El juego es muy viciante, sí. Y ahora vamos con One Piece y algunos de sus juegos Musou. El Pirate Warriors 3, por ejemplo. Este ya tiene un montón de años. Este está a caballo de PlayStation 3 y PlayStation 4. Salió para las dos. Son juegos... A ver, quien le guste el mundo One Piece lo va a disfrutar mucho. Bueno, son juegos sencillitos, sin más entramado que dar tortas a todos los masillas que encuentres, como buen Musou. Esta es la edición española-portuguesa. Y bueno, yo los he disfrutado mucho. Tengo que reconocer que los he jugado. De hecho, me he pasado para hacer partidas cortas, hacía misiones cortas. Me liaba a tortas con el bueno de Luffy. Sí, el Warrior 2, creo que sí, Diógenes, tienes toda la razón. En PlayStation 3. En cambio, a partir de ahí, los que han seguido han salido hasta para las cafeteras. Hasta para la cafetera han salido los juegos. De hecho, por ejemplo, el Unlimited Red, PS Vita, 3DS, Wii, no sé si Wii U, PlayStation 4, no sé si me dejo alguna. Y Xbox también, creo que también. Para que veas. Por ejemplo, el One Piece Unlimited World. En fin, según le da a Namco Bandai. Y luego tenemos aquí la secuela, en la que se ha quedado One Piece, el Pirate Warriors 4. Se quedó en esta. Ya no han sacado otro más de la franquicia. Se ha quedado aquí. También, como todo lo de Namco Bandai, Portugal, España. Gráficamente se nota ya más que mejora bastante al no salir en PlayStation 3 y Xbox 360, ya dedicado a Play 4 y Xbox One X. Y el que os decía que ha salido hasta en las tostadoras, el Unlimited Wall, que salió para todo Kiski. Incluso Switch. Ahora que me acuerdo, que me dejaba Switch. También ha salido en Switch. El Odyssey está en Play 4, Retrovicio. Play 4 y Play 5. Y este mes que entra sale en Switch. Es el que os comentaba yo, Retrovicio.
que va a salir el One Piece Odyssey para Switch con todo el contenido RPG de las expansiones para Play 4 y Play 5. Va a salir el cartuchito. El que le interese jugarlo en Switch, que sepa que va a ser que al final la versión con más contenido dentro del mismo soporte. Y Namco Bandai lo que tiene bueno es que los ports que hace para la Nintendo Switch son muy bien, están muy bien. Bueno, se pueden comparar con Play 4 o Play 5, pero que dan el callo, no tienen problemas de rendimiento de momento y lucen bastante bien. El otro día enseñé unos cuantos Tracing Wall, el Tracing Wall, el 1, el 2, el 3, pero nos dejamos esta Collector Edition del 2 que venía con más contenido. Lo tenía por ahí mezclado. Estos juegos de trenes que muy poquitos para lo que sería el público occidental. Por ejemplo, sabéis que en Japón tenéis tropecientos juegos de trenes. Hay muchísimos allí. Al público japonés le encanta tema de simulación de trenes, conducir trenes es un formato y los juegos les encanta. De hecho, muy buscados la mayoría de ellos a posteriori. Tanto los mandos, por ejemplo, mandos de llevar trenes, muy cotizados. De hecho, tenemos el 4. Si no me equivoco yo, el Tracing Wall 4 creo que ha salido ya también al mercado. Y aquí tenemos el padre de muchos de los juegos que vemos tácticos en otras plataformas, XCOM, en este caso la segunda parte, que salió al principio de generación, este táctico, de la que dicen una franquicia de Nintendo se copió bastante. ¿Sabéis cuál? ¿Sabéis cuál? Que la hace Ubisoft. El Mario & Rabbids tiene muchas cosas que bebe de este juego XCOM, los XCOM, estos juegos tácticos. Rated T for Teen. Bueno, este es un juego de Retard Games que sorprendió mucho porque se agotó en el mismo día. In Rise of the Light. Este es un juego horror psicológico. Es un walking simulator, aventura, vamos a llamar, de suspense, no al terror. Y que salió en PlayStation 5 y PlayStation 4 y se agotó enseguida. Creo que el equipo de desarrollo es ruso. Y este juego se agotó enseguida. Multi 3. Y está bastante bien, por lo que dice. Catálogo de PlayStation 4 y 5 también tiene una serie de juegos de terror y horror brutal. Tiene una friolera de escándalo de juegos. Alexini, tirada pequeña, sí. Las tiradas que hacía Retard Games para estos juegos eran de 1000 unidades. 1000 para Play 4, 1000 para Play 5. A 20 euritos. Eran tiradas de 20 euritos, 19,99. Y 1000 unidades de cada. Y 1000 unidades, si realmente el juego os interesa, se agota. Eran ediciones, son tiradas muy limitadas, pequeñitas que hacía Retard. En cambio, por ejemplo, para Nintendo Switch, Nintendo exige una tirada más grande, exige 3500, creo, 3500 en Europa. Cartuchos fabricados. Es decir, cuando hay Retard no es que quiera vender más de Switch, es que lo exige Nintendo que fabrique 3500 unidades. Es decir, que para mínimo va a haber esas unidades de ese juego. Ya puede fabricar más, pero mínimo esas van a ser las unidades. En cambio, PlayStation exige 1000, mucho menos. El mismo caso que es el Inspector Waffles, también de Retard Games. Esto es una aventura gráfica
Asemejante a las de PC, de ese estilo, pixel, de investigación. El inspector Waffles. También salió a 20 euritos. También una tirada cortita también de 1000 unidades. ¡Hola, Purgatrole! Y está bastante bien este juego. Si os gustan los point and click, no creo que sea muy caro si lo queréis encontrar. Creo que en Vinted igual lo encontráis por ese precio o por menos dinero. Muchos franceses que se deshacen de muchos juegos de Retard Games. Inspector Gofre, sí. Inspector Waffles, sí. Peggy 16. Bueno, y aquí uno que en Super Rare cuesta un ojo de la cara, de la serie Monster Prom, el XXL. Lo sacó también el primero, la gente de Retard Games. Es un juego social, tiene mucho componente social, tienes que intentar ligotear y casarte con un monstruo y hacer parejitas, pero se ve que tiene muchísimo éxito a nivel online. De hecho van ya por la 4ª entrega. Este es el primero. Y como veis, todavía el español era cuando el español no lo metían en contraportada. Aquí solamente veníamos el inglés y francés. Monster Prom. Y este no está nada mal, también de Retard Games, el Projection First Light. Este juego que tiene cositas a lo Limbo, mezcla tema de sombras y colores y grises, blanco y negro. Como si fuéramos marionetas de Puccinella. Marionetas, marionetas. Sombras chinescas, ¿no? Si tengo lo de Monster High, ¿cuál? ¿La de las chicas? ¿Te refieres, Naveche? Alguno tenemos en 3DS DS que estaba hecho por... bueno, que es un Metroidvania. Que estaba bien. Hay uno de DS que está bien. Pero el resto no. Los otros son... ¿Y te refieres a esos? Este no está nada mal, como podéis ver, de puzzles. Muy a ese estilo, el estilo de Limbo Inside. Y era uno de los plataformas más bonitos. La música es una pasada. Los Awesome P, que salieron dos en PlayStation 4. En Vita salieron los dos juntos y en Switch salieron en un recopilatorio de Premium Edition. Son estos dos, los Awesome P, el 1 y el 2, que ya veis con las portaditas como si fueran juegos de Game Boy. Salieron al precio, ya os digo, de 19,99. Pero muchos de estos los llegamos a comprar mucho más baratos que en las rebajitas de Retard Game. Me parece que estos los compramos a 10 euros cada uno. Y el juego, si no sé si lo habéis jugado, son bastante durillos, pero muy chulos, la verdad. La musiquita, el juego en sí, bastante retantes. El guisante, la madre que lo parió al guisante. Muy difíciles, pero muy retantes también.
Bueno, ahora vamos por uno buscadete en Play 4, que no deja de ser el Talos Principle. Este juego 3D de puzzles. Muy chulo, que ahora ha salido la secuela en PlayStation 5. Una lástima que no haya sido para PlayStation 4. Y que está muy chulo, la verdad es que es muy guapo este juego. Muy retante a nivel de puzzles. Step into the light, child. Monster High New World in School. Y a lo mejor no existe en PlayStation 4. No me suena a mí, el Monster High este para Play 4. A ver, che. Luego le echaré un ojo a ver. My child, you may go freely to all the worlds of my garden. But if the tower tempts you, be wise. Este es muy recomendable. Eso sí, se había puesto muy caro. Se había puesto carísimo este juego, la edición española. Se pedía auténtica dineral por él. 70, 80, 90 euritos por el juego. Luego bajó un poquito. El juego tiene mucha calidad, eso sí. Es muy bueno. Let your will be done. Es muy bueno. Otro del estilo a los anteriores, también por Retard Games. Esto se acaba como un churro. Este sí que me acuerdo que pagamos por él 8 euros. No lo vendían en Retard, aunque eran de 1000 unidades. Ahora ya está agotado. Pero este es un juego tipo Game Boy de plataformas. Muy guapo. A Eva le gustaba mucho, pero no lo sacaron en Switch, solamente Play 4. Como veis, también con la fundita que tiene. La fundita. Es un juego de puzzle, plataforma. Hubo una temporada que Retard Games sacaba un juego de estos cada jueves. O dos. Y estos... Hay algunos que no tenemos, que son auténticos churros de... No decir otra cosa, ¿eh? Pero hay algunos que están bien. Por ejemplo, este Ovivo está muy chulo. Este es un juego de puzzle. Este Ovivo. Este está bastante bien. Musicalmente es muy guapo. Muy psicodélico, puzzle. Está bastante chulo este juego. También estaba en Vita, en digital. Este está bastante guapo. La verdad es que fue una alegría que lo sacaran en físico. La pena es que no salió en Switch. En físico. Muy bonito. Y lo vivo. Y este era de los inicios de Retard. Mirad los inicios totalmente en francés. ¿Veis? Aquí no tenían la visión multi y la visión europea occidental de todo lo que sacaban. Los inicios de Retard y lo sacaban en francés. Y luego después, al poquito tiempo, ya empiezan a implementar todos los idiomas en contraportada. Otro también que está bastante bien, que también se agotó rapidito en el Retard, es el Rift Keeper. Y este sí que es todos los idiomas en contraportada. Acción plataformas. Bastante oscuro. Y este es quizás uno de los más tapaditos de lo que sacó Retard. Los más potables. De hecho, este juego en la época lo llega a sacar Limited Run Games a rasa. Pero bueno, los gabachos no los quieren comprar nadie, ni los americanos. Eso es la suerte que tenemos, que nos da tiempo a comprar casi todo de la gente de allí.
porque no sé por qué no tiene demasiado tirón en Estados Unidos y eso es una suerte. Solo en escasas ocasiones, cuando a veces Metal Jesus Rocks o Radical Reggae, que son youtubers americanos, han promocionado algún juego de ellos de Retard Games, entonces que ha habido problemas. Por ejemplo, el Halloween Forever, que es de Play 4, que al Metal Jesus Rock le dio por promocionarlo, se agotó en minutos y pasó a valer en eBay a 200 euros ese juego. Ahora está más barato, pero está siempre entre los 80 y 150. El Halloween Forever, que es un juego que está bastante bien, pero vamos, ni harto vino ese precio. Bueno, y este es el Sigi, que este lo sacó PlayAsia en Vita y Retard Games lo sacó en PlayStation 4 y es un juego bastante chulo. De hecho hubo una temporada que muchos streamers famosos lo jugaban el Sigi. Mucha gente lo estuvo streameando este juego. El resultón que se tira pedos. El Sigi. Y este es uno de los primeros juegos de Retard en distribuir. Este fueron el segundo juego, creo que sacaron la gente de Retard, el Jack Quest. Y no está mal el Jack Quest, dentro de lo que es su catálogo de Play 4. El catálogo de Switch está muy por encima del de Play 4. De hecho, se la etiqueta a Retard como una editora mala de juegos. Lo puedo ver. Puedo estar de acuerdo quizá con el catálogo de Play 4, que hay mucha cosa que podríamos llamar de dudosa calidad, pero si veis el catálogo que tiene ahora en Switch ha increciendo un 400%. Sí, es la manera, Gabachos, me siento ofendido, pues lo siento, Naveche, no soy francés, pero más entendido, ¿no? Sabes que no va por ti, ni mucho menos, ni por los franceses en particular. Pero no sé por qué a nivel internacional, en Estados Unidos, por ejemplo, si viene de UK o incluso de Alemania, se compra mucho antes. No sé la reticencia que tienen con comprar en Francia. Bueno, este es un Metroidvania. Si os gustan los Metroidvania, si os gustan los buenos juegos, este es uno de ellos. Este es el Barbarian. Esto es quizás de los juegos más tapadillos de ellos. Este Barbarian Testament of the Primordials está muy chulo. Tiene cositas a los Rastar, pero como veis, es un Metroidvania bastante guapo. Y este os lo recomiendo si tenéis opción. Además se agotó muy rápido, pero creo que no creo que sea un juego demasiado valorado. Ahora mismo os lo voy a poner de nuevo para que os fijéis que tiene mucha calidad, tiene varios premios. Es una pena que no haya llegado a más plataformas y que solo sea una tirada de 1000. Pero si tuviera que elegir varios de Retard Games, este sería uno de ellos, el Barbarian. Este está muy bien. El Barbarian Testament of the Primordials. Dice, se tenga, sí, estaba de WhatsApp, que no quería ni... No, yo, a ver, está bien que me lo digáis, Intento a uno, tampoco me quiero pasar con nadie. Pero bueno, yo entiendo que me habéis entendido que no era por ánimo de ofenderme. Este me dijo Eva que lo quería, pero lo quería en Switch y dije, no, lo siento, solo sale en Play 4. El Macrotis, ese se acordará Eva, el Macrotis. Ese es muy bonito, también de Retard. Es un plataformas muy bonito, a nivel luces, colores. También de la serie esa de 20 euros. Y Eva se lo compró en digital en Switch, porque le gustaba mucho. Très bien, Jack Pro. Très bien. Pero sabes cómo se escribe, ¿no? Así no, Très bien no es un nombre. el Macrotis. Bueno, pues este no llegó a Switch, lamentablemente. Très bien, sí, sí, una leche. También es multi 3.
Y este, como veis, es muy bonito. Gráficamente está muy bien. Tu francés de Conil le pulido. Fuera coña, yo estudié francés, ¿eh? Yo estudié francés por lo menos 3-4 años. Algo se me ha quedado. Ya no mucho. Hace muchos años que no practico nada. Pero sí, algo se me quedó. Bueno, el Aure. El Aure también fue uno de los primeros que sacó Retard Games. Y además este juego, si os acordáis, no sé, que lo regalaban en el Plus. Es un juego muy bonito. Musicalmente hablando, una música preciosa. En el cual un niño se transforma en dragón y tiene que hacer cositas. Este es muy bonito. Muy a lo Flower, a lo Flow, de ese estilo. Musicalmente precioso. Pero el francés hablado, Naveche. El francés hablado aún puedo practicarlo un poquito. De hecho, con esta edición sacaron los vinilos, la gente de Retard Games. Los vinilos del juego. De Pierre Jacques. No sé si es de Pierre Jacques este juego. PS4 for the players. Peggy 12. Bueno, ha coincidido así. Hay unos cuantitos juegos de Retard. Así conocéis también su catálogo, por si lo cruzáis algún día en Vinted, que se pueden comprar muy bien. Otro juego que no está mal, el Damsel. Este juego de acción y plataformas. Que estaba. Es un tapadete también de los. Altramuses, ¿no? Altremuses. Los altremuses. Es Fred Jacques. Cada loco con su tema. Yo solo sé decir fromage, no, fromage. Es fromage. Ahí va. O croissant. Bueno. Este Damsel está bastante bien. A tener en cuenta si os lo cruzáis para la tete. Está muy bien. El Damsel. Peggy 12. Bueno, el otro día creo que salió el primer volumen del Pinball Arcade Session. Y aquí tenemos la segunda parte. Ya mostramos la primera. Y aquí tenemos otras 20 tablas más. Me encantan los pinballs. Qué pena que no haya más. Pero sí que salieron varios recopilatorios al principio de generación de Play 4. Y después no han salido muchos más, ¿no? Una pena. Pues no sé qué volumen sacamos el primero. El Pinball Arcade, el primer volumen editado por Playet. Sí, en el Grand Buffet una vez eran 300 o 600 quesos, una burrareta. Había, vamos, de fromage por un tubo, de todos los sitios de España. Bueno, el Steam Tactics, otro más. En este caso de furros, de animaletes. Un táctico por cuadrillas. Un táctico por cuadrillas. Que lo mejor del juego es la portada, ¿eh? Está chula.
Antes se te ha hablado, Jack. Ha habido un momento que se ha hablado. Peggy Igual no lo 7. habéis oído vosotros. Yo sí. Bueno, el Hellbreachers, aquí cometí un error gordo. Es de los de Retard. Pero bueno, se vino para casa. Esto estaba 6-7 euritos de oferta en Retard. Compré varios y este lo metí para hacer el completo de 3. Y bueno, a ver, la portada, ya os digo yo que es mejorable, ¿eh? La portada es mejorable y el juego también. El juego también. A ver, no parece mono, pero jugablemente más lentorro que ir para atrás. No es muy recomendable. Así os lo digo, no es muy recomendable. Pero bueno, está aquí, está en la colección y ya veremos qué hacemos con él. Igual para regalo de consolación, ¿no? Podemos hacerlo como un regalo de consolación. Algún día regalo de consolación, que por cierto, ya no me acordaba que todos los que ya no sepáis que este fin de semana, no, el que viene, el día 21, hacemos la celebración de más de 1000 seguidores, que ya somos en Twitch. Y que vamos a hacer muchos sorteos, no sé si Eva tenemos por aquí el enlace. No, por aquí no. En la barra. A ver. Me lo pasa Eva. Y que vamos a enseñar 10 sorteos que vamos a hacer. Más los 2 sorteos del canal, del mes del canal. El próximo día 21. Para todos los que os queráis pasar. Aquí tenemos. Sí, me pide login. No, me pone use passkey. Me lo pasa por otro lado. Pero de momento os voy a enseñar lo que vamos a sortear el mes del canal. La elección fue el Road to One Dunk, que este será un juego para seguidores y subs. Los subs ya sabéis que os metemos de manera automática en el bombo y los seguidores tenéis que estar el día presente en el sorteo, próximo día 21. Y este será este Metroidvania de la gente que trabaja muy bien, el Chibi-Ribi, de la gente que los creadores del Chibi-Ribi, el Tevi, Metroidvania muy chulo. Esta es la edición americana. Y este lo sortearemos para los subs del canal el próximo día 21. Esto solo es el sorteo del mes. Y aquí me ha pasado el Twitter del sorteo. A ver. Aquí lo tengo. Vamos a poner aquí. Bueno, y estos son los paquetes de cositas que vamos a sortear ese día con vosotros, ¿eh? Pues mira, pues tenemos peluches, ediciones coleccionistas de algunos juegos, en este caso Funkos, ediciones especiales del Pichu, por ejemplo. Luego peluches, por ejemplo, aquí del Kirby, y sets de Lego, figuras de los Icons que son luces, set de juegos también, el Shippo, por ejemplo, Limited Run, anime y series de anime también y películas. Esto lo sortearemos el próximo día 21. Aquí más que lo veáis un poquito más en grande. El próximo día 21, para los que no lo sepáis, ¿eh? Esto próximo domingo, este no, el que viene, el día 21. Ya has aparcado, Maite, gracias guapa. Uy, qué de cosas. Tú además eres una sortuda. Tú últimamente mucha suerte, ¿eh? Tienes mucha suerte. Así que el día 21 os esperamos por aquí, que además sorteamos, será el sorteo 1000. De 1000 seguidores, que llevamos tiempo diciéndolo y al final sí, ahora mismo somos 1012, se acaba de borrar uno, éramos 1013 hace un ratito, alguien se ha borrado, se ve que no le ha gustado, se ha ido. Bueno, vamos a seguir, vamos a cambiar. Y vamos por el Homefront. Bueno, Homefront, que fue una franquicia que en PlayStation 3 estuvo bastante bien,
Aunque la de versión de Play 4, que esta además viene con la edición de Steelbook. Bueno, de los creadores de Team Splitters, ¿os acordáis los Team Splitters de Play 2? En este caso este juego estaba bien, porque hacia el final del juego puedes jugar al juego de Play 2. Te puedes meter en la máquina arcade y jugarlo, hacia el final del juego. Pues eso estaba bien, porque puedes jugar al Team Splitters de Play 2 en Play 3. En Play 4, perdón. Este Homefront de Revolution. A ver, me dejó muy frío el juego, la verdad. Muy bueno fue el de Play 3, me gustó bastante, pero este me dejó bastante frío. Aquí tenía mi café y no me lo tomó. No sé si lo jugasteis vosotros, pero a mí me dejó bastante frío. Me gustó mucho más el de Play 3 y se esperaba mucho de él y no fue para nada guay. Bueno, otro de Retard. Será por Retard. Mira que los Retarded, como decían algunos. Este Immortal Planet. Este juego de vista isométrica. Que este no estaba mal. Este no estaba mal. A ver qué os parece. Y este... Y como veis, aquí era multi 4 ya. Metían en el español y multi 4. Este Immortal Planet. Dice, cada vez que veo estos directos me entran ganas de comprar una PS4. Menos mal que se me quitan. Hombre, Naveche, la Play 4 ahora está a precio de derribo, ¿eh? Me refiero muchísimo catálogo que tiene. Hay muchísimo catálogo que se ve en cestas y juegos de segunda mano que están a precio de derribo, ¿eh? Nunca han estado tan baratos los juegos en Play 4 y no creo que bajen mucho más. De aquí, esta es creo que la andadura o la hendidura más baja de Play 4 y ya empezaremos a ver cómo la curva va hacia arriba, no hacia abajo. Este Immortal Planet está muy bien. Además, Naveche, hay muchos juegos de Retard que en Vinted, muchos de estos juegos que están muy bien, los puedes encontrar entre 10 y 15 euritos, y más si mandan allí. O sea que si algo te gusta, lo comprarías a buen precio. Bueno, de la saga Samurai Warriors, esa subsaga dentro de los Musou de Koei Tecmo, en este caso basada en el Japón feudal, este spin-off de Spirit of Sanada, este Musou, Samurai. Sí, incluso más baratos, ¿eh? Incluso algunos más baratos. Estuvimos en... ¿Dónde era, Eva, cuando estuvimos con tu familia? En Francia. En Narbona. En Narbona vimos a un juego de Retard Games, Eva no sé si se acordará. 7, 8 euritos, 9 euritos lo tenían en tienda de estas de segunda mano de videojuegos en Narbona. Por ejemplo. Bastante baratos, bastante baratos. Maite, no es inconfesable. También me encantan ahí mucho los Musou. Y a Eva también. Creo que son bastante desestresantes. El hecho de poder disfrutar dándole al botón, matando todo lo que se menea de manera fácil, creo que se agradece bastante. En ese sentido son bastante arcade. Luego es verdad que luego es Musou, cuando vas avanzando la historia se hace más difícil. Pero la curva de dificultad, sobre todo las primeras misiones y las primeras partidas, son muy chulas. Y bueno, de la saga Blood Bowl, de Warhammer, ese spin-off de Warhammer Fantasy, en que nos metemos en el fútbol americano, este Blood Bowl 2 de la gente de Cyanide. De hecho ya ha salido el 3. El 3 ya ha salido y ese me faltaría conseguirlo en Play 4. Ese me falta, ese tengo que reconocer que me falta. Esta es la versión...
española completa, completamente española. El verdadero juego de monstruos, de peleas y rugby americano o fútbol americano. Porque luego veréis que hay algún spin, no voy a decir spin-off, copia o clon. Ahora vamos a ver un clon de esta gente. El Blood Bowl súper entretenido. Está bien. Y el 3 ha salido hace un añito. A ver, el Blood Bowl 3. Play 5, Play 4. El Mutant League, sí, ese. Ahora lo vamos a ver el Mutant League. Que, a ver, no está mal, pero es un esperpento en comparación. Y aquí del que estamos hablando es esta copia, el Mutant Football League, el Dynasty Edition, que de hecho también tenéis edición en Switch, que también es completamente edición española, pero que bueno, que gráficamente es bastante más cutrillo y jugablemente me gusta más el Blood Bowl, pero bueno, ya es cuestión de gustos. Este como 600 y el otro es como el Rolls Royce, ¿eh? Sí, de hecho, incluso hice una conversión en la edición, en la quinta edición de Warhammer Fantasy, que salió Chaos. No había, en aquel momento no había ejército de hombres bestia de los Gore. Todavía no había sacado blisters, pero sí que había salido una caja de blisters de Blood Bowl de los hombres bestia. Y yo hice una conversión de un ejército completo con hombres bestia y minotauros del Blood Bowl para Warhammer Fantasy. O sea, yo lo que hice no es taladrar, masilla, y hice una conversión total de un ejército completo de... Eran 40 y pico miniaturas. En fin. Dice, ¿esto desestresa? No lo sé si desestresa. Tiene muchas normas, Maite. Es quizá más complicado que los Musou. Ahora, si te gusta dar tortas a diestro y siniestro y reventar cabezas, está bien. Bueno, ahora vamos a un juego, otro Musou con toques RPG, de la saga Gintama, y que lamentablemente no llegó a Occidente. Sí que hubo una edición hecha para Occidente desde Asia, totalmente en inglés, portada y contraportada, de Namco Bandai, de la saga Gintama, el Gintama Rumble, y que está muy chulo. El problema, que no llegó aquí. Eso sí, no sé cómo estará encontrarlo. Hace poquito había incluso edición en Play Asia, pero esta edición, como podéis ver, está hecho para el público occidental. Al no llevar, por ejemplo, logo por edades, sí lleva, pero está hecho para el público occidental, totalmente en inglés. Dice la leche que es táctico, y dice el Maite, si lo repartir es ficticio se me da bien. Hombre, es ficticio, claro, si repartir es ficticio, ¿eh? Se ve que Namco Bandai no apostó porque llegara esta franquicia fuera de Asia. Una pena.
Bueno, los Watch Dogs de Ubi, otra franquicia que recibió bastante críticas no positivas con su secuela, el Legion. Mira que prometían los Watch Dogs, ya sabéis, esa lucha de hackers por la libertad, ¿eh? Y aquí en el Legion, a ver, no, este no lo he jugado, jugué los anteriores. Y este además, no sé si lo compramos a 12-13 euritos en el MediaMarkt, una cosa así, cuidado de precio. Este Watch Dogs, también de Ubisoft. Otra saga que tienen un pelín abandonada. De hecho, este salió ya hace... ¿No lo pone por aquí? Por lo menos 4 años. Sí, a ver, si los Watch Dogs están bien. Pero también recibió, por ejemplo, este mismo recibió muchas críticas. Como este. Este Devil May Cry, el DMC. Este recibió muchísimas críticas de... Bueno, ya sabéis que este juego, Capcom se lo encargó a Ninja Theory. ¿Os acordáis de Ninja Theory? ¿Quién son, no? ¿Quién es Ninja Theory? ¿No? Que ahora está de moda, Ninja Theory. Pertenece a Microsoft, el equipo. Pues es un juego que recibió muchísimas críticas por el cambio del aspecto que había recibido el personaje. Y el juego está bien, a mí me gustó. A ver, el personaje cambió bastante a nivel de aspecto. Pero el juego me gustó bastante. Bueno, pues lo criticaron a veces por el cambio que tuvo el personaje. Hola Lola Sachi, hola, ¿cómo estáis? Mañana nos vemos, ¿eh? Dice que dice, no les hagas preguntas trampa, profesor Tengames. ¿Pero por qué? ¿Qué pregunta trampa ha hecho? Dice, Maite, este en Mirabia lo encuentras a bien de precio. Es muy recomendable, además. Esta edición salió en Play 3 y luego tenéis, a principio de generación de Play 4, salió esta Definitive Edition. Está muy bien jugarlo. Es un buen juego para poder jugarlo y disfrutar. Bueno, le dicen que es un tema emo, no sé, yo tampoco lo veo así. El tío que tiene el pelo corto, le han cortado el pelo, es más guaperas y poco más. Y el tema jugable es lo más importante. Hola José Autómata, muy buenas noches. Hombre, Colga, ¿qué pasa? ¿Ya estás por aquí? ¿Dónde andas? ¿Has vuelto ya? ¿Ya falas portugués o no? ¿Ya hablas portugués o no? Es que os dejo al canalcito de Colga, que ha estado de vacaciones, que se las merecía, ¿eh? Aquí os dejo el canalcito de Colga, de Colgadito del Puerto. Liado con la cena y las maletas, madre mía. Es un trolazo el profe, yo soy un trolazo, O no. Bueno, este juego que veis está muy chulo. Este que veis está muy guapo. Este también es de los que editó Retard Games, de 1000 unidades, pero este está muy bien. Amazing Princess Sarah es muy arcade. Recuerda mucho los juegos de Super Nintendo y similares, plataformas de acción. Mirad el gameplay, verás que es un juego muy chulo. Lamentablemente no sale en Switch. Se quedó en esas 1000 unidades en esta edición de PlayStation 4, pero es de lo más potable que tienen también ellos. Dice Eva que la carátula es un poco chusta. Bueno, sí, el tema de carátulas no son los mejores, la gente de Retard. Y bueno, era multi 4, multi 3. Peggy 7. Bueno, y de aquí nos vamos a este Ratchet & Clank. El remaster o este remake remaster del primero para Play 4, Insomniac, que hizo un gran trabajo con él.
Hola Eli, hola Centenomora, hola guapa. Y Eva le hace una broma a Barugón pensando que le hubiera gustado a Barugón. Dice Naveche, algo me dice que Red Art no van a mandar case para el canal, que no van a mandar. Sí, pues sí, no, han mandado muchas keys, Naveche. Sí que han mandado keys, de hecho hemos jugado muchos juegos de ellos. El Promenade, ¿cuál más? El Evereke 2, por ejemplo. Unos cuantos. De hecho, cualquier persona que tenga canal y que quiera streamear, de hecho... Bueno, Naveche, aquí se critica lo bueno y lo malo. Si me gusta lo digo y si no me gusta también. De hecho, veréis que en muchos gameplays te pueden regalar aquí. Pero si el juego no me gusta, se dice y punto, creo que hay totalmente libertad cuando te dan las keys, simplemente que hagas una review verdadera. Si no fuera el caso, le van a dar por riado. Para vosotros, jugadores. Eso sí, intento ser lo más justo posible dentro de ser objetivo. Pero también hay que, dentro de la objetividad, hay cosas que te gustan más o menos. Por ejemplo, a mí me encantan los juegos de francotirador. No puedo ser demasiado objetivo porque me gustan mucho. Los Sniper Elite me encantan. Eva sabe que me flipa ponerme a agazaparme y dispararle a los nazis en la cabeza. Y si son nazis zombies, más todavía. Me gustan mucho los Sniper. Dice Cosi que se da muy bien. No, me gusta mucho, me gusta. Este, por ejemplo, lo disfruté un montón. No es nada del otro mundo, la campaña, pero está muy bien. Y mola. Dice Ronaldo que también le encantan los snipers. Sí, ya somos dos. Dice Jack, sí, aquí aunque no den case, todos acabamos comprando los juegos. Dice, la misión de mandar a Adolfo épica. Adolfito. Sí, tienen muy buena pinta. Luego además este spin-off que sacaron esta gente de Rebellion con los Zombie Army, que no dejan ser los propios sniper, en la que nos metemos con nazis zombies, también mola un montón. Bueno, otro de este es un mundo de Warhammer. Necromunda. Necromunda era un juego de tablero y fichas y miniaturas dentro de lo que era el Warhammer 40.000. Sabes que está el Warhammer Fantasy y el 40.000, que es en el espacio, bueno, a nivel con marines espaciales, etc. Y este Necromunda es el que podría equiparar al Morheim. El Morheim era un juego de pequeñas escaramuzas con pequeñas fichas, con pequeños miniaturas para jugar partidas rápidas. Y el Necromunda de la cuarta edición del Warhammer hasta la sexta creo que fue el Necromunda, luego lo abandonaron, pues sacaron este juego, el Hired Gun, basado en el mundo de Necromunda. Este shooter en primera persona, que de poco se ha oído hablar de él. Salió sin pena ni gloria y poco más. Pero a la gente que le mola el tema de todo el lore del 40.000 y todos sus juegos, este está muy bien. Dice Jack, poca justicia nos hace, pero tampoco nos quejamos. Sí. Y esta edición, bueno, es Italia-España, como casi todo lo que distribuye, creo que es Playón. Y bueno, ahora otro juego de Strictly Limited. Este No Heroes Here. Es un juego que es muy original, porque en este caso es una especie de Tower Defense, en el cual tú gestionas un castillo que tienes que defender de manera estratégica de todo lo que te viene a atracar. Tienes que montar tu sede, tener tus componentes, puede ser incluso cooperativo local, es decir, jugar con colegas para defender tu propio torreón, defenderlo con
pues ya ves, poniendo armas, cañones, a todo lo que se menea y defendiendo de lo que te viene. Bueno, esta es la postalcita. Este no Heroes Head. Here. Dentro del catálogo de Street League es bastante desconocido. Este lo sacaron sin pena ni gloria. Sobre todo, tiene que ser una gozada jugar con colegas, ¿eh? Imaginad que en teoría esto puedes jugar con varios jugadores que forman parte de tu equipo defendiendo este castillo. Qué gozada, ¿no? No Heroes Head. Bueno, ahora tenemos un juego que recuerda a los Lemmings, el Flockers, también de Team 17. Flockers, en la edición española, y no deja de ser una especie de Lemmings con ovejitas. A ver qué os parece. Es igual, lo habréis visto en alguna cestita. Y la premisa es muy parecida a los Lemmings, pero diferente. Aquí mueren todas las ovejas. Madre mía, no queda ni una viva. Sí es bestia, no, sí es bestia, pero ya os digo, este tomó mucho tiempo, a 6-7 horitos en las cestas del game. Porque no sé si llegó a ser exclusivo de venta en game, ¿eh? Puede ser, puede ser. Puede ser. Bueno, otro juego de Retard. Otro juego de Retard. El Mossman, que tiene una música preciosa. De hecho, no sé, creo que tenemos el vinilo de Mossman lo tenemos, también vendieron el vinilo. Es un juego con bastantes premios. Esta aventura narrativa, Mossman. También salió en Vita en PlayAsia. Juego bastante bonito, muy precioso. De Mossman. Y ahora voy a poner el juego de Retard, que más rápido se acabó. Se agotó, fue en minutos. Fue una venta rapidísima. Y que se revalorizó muchísimo la versión de Play 4. Es este. El Stormfront de Mutant War, que luego sacaron en Switch. Pero esto se vendió como pan caliente. Estas 1000 unidades. Fue brutal la venta, pero es que el juego es brutal, como podéis ver. Música heavy. Música heavy, es un twin stick shooter muy al estilo Comando, algún Smoke y compañía de la época, pero muy chulo, muy guapo. Morir, morir, morir. ¡Hombre! ¡Triple! ¿Qué pasa, guapo? Aquí tenéis a bueno de Triple, que ha vuelto de las vacaciones. Aquí ha vuelto de las vacaciones. Le voy a hacer aquí una pequeña promo al bueno de Triple, que ya ruló, ya creo esta semana, fue ayer jueves, ¿no? Y que ya lo vais a tener seguramente rulando ya domingo y semana que viene. Que mañana nos vemos todos, ¿eh? Aquí tenéis el canacito de Triple Indie, ya sabéis, tío majísimo, que lo tenéis muchas tardes, no sé si los miércoles, jueves, ya no lo sé porque le tengo perdido, ya no sé cuándo emite, el pobre, pero los domingos seguro. Ya dice que ya pronto volverá a la rutina, sí. Aunque bueno, con el veranito, ¿qué? El veranito, las niñas y eso te van a dejar hacer directitos.
Mañana nos vemos, guapo, mañana nos vemos. Aquí estamos con un poquito de Play 4. No es Switch, pero también está bien. Como por ejemplo este We Happy Few. Este juego de Gearbox. Esta psicodelia locura de gente que se les va la paranoia total de este mundo alternativo y asincrónico, loquísimo. Edición española. We Happy Few. La verdad es que da un poquito de mal rollo, aquí los guardias con esas caretas. El juego es interesante, además bajó muy rápido de precio, como casi todos los agentes de Gearbox. Juego que bajó mucho de precio. A los 3-4 meses ya estaba a 15 euritos, que es cuando cayó. Lo disfrutamos bastante. No está mal. Para disfrutar de una aventura sin más pretensiones y cosas muy locas, muy bizarras, lo vais a disfrutar. Y ahora vamos con uno que a mí me gustó mucho en la época de Play 3. Y ahora uno que este se lo compré a Eva, Peggy 3. porque es unos jueguecitos que son de zorretes. El Foxyland Collection. La portada es un poquito de esa manera, pero van todos los Foxyland, el 1 y el 2. Juegos que están bastante bien, son juegos de plataforma de un zorrito. Es de esta edición de Ratalaika Games. Gente de Ratalaika tiene juegos buenos y juegos malos. Lo editó Retard Games de esa tirada de esos juegos de 20 euritos que se acaba a 1000 unidades. Y como podéis ver, pues no está tan mal el juego, el Foxyland y el 1 y el 2. Dice Naveche, estilo Doom Eternal. Sí, es muy Doom Eternal. Más desenfadado, más loco, con más humor, pero muy de ese estilo. A ver, el Doom Eternal son palabras mayores, pero muy de ese estilo. Bueno, y el último juego del día de hoy, el último del especial 14, este que lo ha recogido hoy Eva de FNAC, es el The Legend of Heroes, el Truth Daybreak, que precisamente hoy Nice Europa acaba de oficializar, aunque ya se sabía, que va a traer la versión de Play 4, Play 5 y Switch de la secuela de el Daybreak 2. Es decir, para el año que viene, 2025, va a haber la secuela para Play 4 de este juego. O sea, año que viene, sin fecha, 2025 se lo han dado.
También Switch y también Play 5. Es decir, Play 4 es la consola inmortal, la inmortal consola de PlayStation 4. De hecho, por ejemplo, Idea Factory también ha habido un anuncio hoy de 4 o 5 juegos, Idea Factory Europa, y varios de sus juegos también van a salir en Play 4 para el año que viene. Es decir, que el año que viene van a salir unos cuantos juegos para Play 4 todavía, de lanzamiento. Muy loco. Anikese, hola, dice... Sí, ya tiene un catálogo increíble Anikese, Play 4 ya tiene, y lo va a seguir teniendo. No sé cuántos juegos estará, pero es enorme, es loquísimo lo que tiene PlayStation 4. Muy buen catálogo. Y además, por ejemplo, este Legend of Heroes, los análisis que estoy viendo del juego lo ponen muy bueno. Está teniendo notas muy altas. Me están dando ganas de jugarlo. Muy buena pinta, la verdad. Life is dull if everything goes the way you want it to. Isn't that right? My life's been a living nightmare for more than a decade now. Gente de Falcon no defrauda. Falcon es una editora que ya trabajó en MSX, en los inicios de MSX, en los PC. Bueno, es que es una editora longeva. Creo que no sé si fue en el 81-82 cuando editaba ya esta gente de Falcon. Estamos hablando de ¿cuántos años son? Estamos en el 2024, pues 45-46 años que esta gente trabaja como empresa sacando juegos. Es loquísimo la gente de Falcon. Bueno, y lo bueno que me gusta es que se le está dando reconocimiento a sus juegos ahora. Ahora se está reconociendo sus juegos. La saga Is, la saga Legend of Heroes, etc, etc. Bueno, pues hasta aquí el especial de hoy de PlayStation 4, el volumen en 14. ¿Qué os ha parecido? Nos quedará el último volumen, el volumen 15, que igual lo haremos la semana que viene o la otra, de ediciones un poco más tochas, ediciones no las de media altura de PlayStation, que ya lo hicimos, sino ediciones un poquito más grandes, que será el último especial que hagamos de Play 4, que hasta aquí ya hemos vendido todo el bacalao, ¿eh? ¿Ha pasado rapidito, Dorono? Sí. Bueno, habrá que hacer revisión de aquí un tiempo. Si una de esas de especiales molaría, sí, lo tenemos pensado hacer. De hecho, como hay que reubicar una balda que tenemos mezclado cositas de Switch y Play 4, donde tenemos esas ediciones, lo haremos y sacaremos eso. No sé si hacerlo en directo, sacarlo en directo o no, ya eso tengo que hablarlo con Eva, que Eva me había dicho, incluso me había propuesto hacerlo en directo. O si no, lo sacaré antes y hacemos ese especial para que lo veáis. Por ejemplo, todo el catálogo completo de lo de SNK que editó Limited Run, no sé, son 14-15 volúmenes, los de Pixel Love y otras tantas ediciones que son bastante tochas y que no las he demostrado en otros especiales. Dicen a la gente que le han gustado un montón. Bueno, ya sabéis que si os habéis perdido alguno, los tenéis todos en YouTube. En YouTube tenéis todos los... Hasta ahora tenéis hasta el 12. Falta subir el 13, que lo subirá la semana que viene, y este 14 de aquí 2 semanas. Pero tenéis los 12 primeros ya están en YouTube. Por si os interesa verlo desde YouTube, ya sabéis, ahí los tenéis. Aquí os pone el canal. Si queréis pasar, ahí está todo el contenido, todos los especiales que hemos ido haciendo, que ya son un montón. Tenemos 400 vídeos subidos. No sé, una burrada. No sé cuánto tenemos subidos ahí. Y hoy estaba, me parece que, no sé si está todavía Martis en directo. ¿Estará Martis en directo todavía? Estaba entrevistando a Bruno Sol. No sé si estará Martis en directo. No sé si estará Martis en directo. ¿Está en directo todavía? No, le hacemos una raid. Es que siempre me lo hace el pobre, me lo hace siempre a mí. Y vamos a hacerle una pequeña raid al bueno de Martix y Laura, que está entrevistando a Bruno Sol, que me ha dicho que hoy tenía muchas ganas de entrevistarlo, así que nos vamos a ir con él. ¿Qué os parece? ¿Nos vamos a ir con el bueno de Martix? Vamos a hacer una pequeña raid al tesoro de Chuck. Voy a buscarlo, que ahora es... Sí que aquí
vámonos con él a ver qué nos dice el bueno de Martis y el bueno de Bruno Sol. Y muchísimas gracias a todos y todas. Y nada, nos vemos el domingo. No sé si podremos vernos el domingo, que voy a España. Bueno, ya lo miraremos. Si no, el domingo, el lunes. Nos vamos con el bueno de Martix y Laura. Al de Sol, Echaki y el bueno de Bruno Sol. Hasta el domingo. Gracias, muchas gracias. Adiós, guapos y guapas. Nos vamos. Y yo viendo